también hablaba usted de la conservación. Pues la conservación le dedicamos hoy 19.500 millones de pesos este año, que es el presupuesto más alto que se ha dedicado en términos reales a la conservación en los últimos 25 años. Aquí la idea es que tenemos que pasar hoy la situación que tiene el sistema carretero mexicano es de que la que encontramos nosotros es de que el 35% está en malas condiciones, el 40% está en condiciones regulares y el 25% está en condiciones buenas. Nuestra idea al final del sexenio, con esta actitud de conservación, es que el 90% esté entre bueno y regular. No vamos a tener fuerzas para que todo esté entre regular y bueno, pero regular quiere decir no, regular es bien, transitable, correctamente transitable, y bueno está muy bien, ¿no? Entonces, ese es con este tipo de presupuesto lo que queremos hacer. Y no sé si espero la siguiente. Muchas gracias, señor secretario. Preguntaría a quienes han hecho uso de la palabra si desean hacer derecho de su réplica. Adelante. ¿Qué pasó? Si repite usted la pregunta para que pueda contestar perfecto. nada más. Ya está. ¿Cómo se lo... Me informa que se encuentra en cierre un contrato y en rescisión otro. Y ese otro que se va a licitar se van a licitar en este mes los dos tramos. Hay hubo una falla de los contratistas, entonces uno se está cerrando el contrato, o sea, y el otro se ha rescindido. Y vamos ya se licita este mes los dos tramos para arrancar otra vez el proceso de rescatar. Muchas gracias. Muchas gracias. Es de 1 minuto la réplica. Corresponde el uso de la palabra en virtud de que así lo ha decidido la senadora Freida Maribel Villegas Canche, de cederle el uso de la palabra para su réplica al senador Joel Molina Ramírez. Muchas gracias. Señor secretario y equipo que lo acompaña, reiteramos nuestra bienvenida y la satisfacción de estar aquí con nosotros, integrantes de la Comisión de Comunicación y Transportes del Senado. Señor, sabemos de la herencia de múltiples problemas que recibió esta Secretaría. Lo entendemos muy bien. Usted ha sido muy claro y amplio en su exposición respecto a lo que se tiene avanzado, mirando en cada día porque se mejoren las cosas, fincado en 3 premisas que usted ya mencionó, que es la transparencia, la eficacia y la calidad. Yo quiero en este punto solamente hacer referencia de 2 aspectos que ojalá nos pudiera apoyar para orientar a quienes somos voz de voces. En Tlaxcala hay una autopista de 20 kilómetros, Texmelucan, Tlaxcala, Tlaxcala, Texmelucan. En este tramo tiene esta carretera 20 años. Inició la concesionaria Ocaxa. ¿Perdón? Ocaxa. Esta empresa es la que inició Ocaxa. Era una carretera federal, se convirtió en autopista y actualmente ni es autopista o supercarretera ni tampoco es libre. Tiene 6 accesos de pueblos que quedaron divididos de la parte norte y sur. Inclusive la sede de la 23ª zona militar está sobre esta carretera. Sabemos que en el 2010 pasó a ser la concesionaria ahora PINFRA en el 2010.
Entonces no sabemos cómo está ese detalle, porque esta sabemos que tiene la concesión hasta el 2041, o sea, 30. Correcto. Si me permite un segundo, como Adelante. ahora voy a hacer unas cambios. Vamos a hacer un receso de un par de minutos. Cuidado. Senador Miguel Ángel Mancera. ¿Pídelo para su réplica? Vete a hacer. Bien. Hola, pues usted dígame más bien. Ok, perfecto. La verdad voy a dar seguimiento, es que tenía yo. ¿Cómo han estado? Sí, ya me... Es lo que quería platicar. Bueno, sí. Pero como esto aquí es este es lo que o sea, del 20. ¿Cómo les ¿Cómo le van a hacer? Te faltó responder esto de la pregunta de Xochitl, que es ¿qué vamos a hacer a futuro? Esto que está preguntando. Señor secretario, concluyo. Saber en qué términos está la concesión que tiene ahora PINFRA con relación a esta autopista que es la más cara. Por estos 20 kilómetros se pagan 72 pesos y sabemos que termina la concesión hasta el 2041. Muchas gracias. Debo serle franco, no tengo el dato de cómo está ese tramo muy concretamente. PINFRA tiene varias concesiones en diferentes partes, como otras empresas tienen varias concesiones. Estamos justamente revisando cómo está cada una de las concesiones porque hemos encontrado algunas irregularidades severas en muchas partes. Pero yo le ofrezco al senador que vamos a ver el caso concreto y yo le informo cómo es el caso de esa. Pero estamos revisando todas las concesiones. Tiene el uso de la palabra para su réplica el senador Mancera. Gracias, presidente. Gracias, secretario, por su respuesta anterior. Efectivamente, como usted señala, en el momento de plantear la posibilidad del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se habló de cerrar el actual aeropuerto Benito Juárez. Ello en razón de un estudio de Mitre. Y ahí va la parte de la pregunta que ahora le voy a formular, porque Mitre en esa ocasión dijo que era incompatible por las zonas de interferencia Santa Lucía con el aeropuerto de la Ciudad de México. De hecho, en el estudio de conclusión, pues dice que se requieren varios años de simulaciones para poder ser perfectamente operable. ¿Qué fue lo que cambió
porque ahora van a operar simultáneamente Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez. ¿Qué es lo que cambió? Y si el estudio de Mitre entonces estuvo equivocado. Gracias por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Con mucho gusto le contesto. Mire usted, Mitre no dijo, efectivamente, Mitre sí señaló con toda claridad que eran incompatibles el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Texcoco. De hecho, se había planteado cerrar los dos aeropuertos, que ese era otro problema adicional. No es tan sencillo que salga un avión del aeropuerto y el siguiente salga del otro aeropuerto y cerrar los dos. Se necesitan calentamientos, llamémosle así, del aeropuerto. La incompatibilidad por la distancia tan cerrada en que hay entre Texcoco y el aeropuerto de la Ciudad de México, pues sí, lo hace absolutamente imposible de trabajar juntos. Esa parte del estudio de Mitre no tiene ninguna contradicción con respecto al que nosotros opinamos. Sí, en cambio, la tesis se dio entre el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Mitre no dijo que fueran incompatibles, dijo que lo que teníamos que hacer para hacerlos compatibles era disminuir las frecuencias, o sea, y que eso no hacía válido el hacer un aeropuerto allá, porque si de todas maneras lo íbamos a hacer allá y vamos a bajar las frecuencias del aeropuerto de la Ciudad de México y vamos a disminuir las capacidades de la Ciudad de México. En eso no estuvimos de acuerdo. Lo hablamos con Mitre y gente de la Secretaría, el subsecretario del Transporte, el de Aeronáutica, fueron a Mitre para hacer los análisis, discutieron y no llegaron a un acuerdo. Pero en el CENEAM se desarrolló el sistema para ver las posibilidades y lo que no había considerado Mitre, es el modificar la situación de las instalaciones actuales. O sea, es que si pasan todos por el borde de San Mateo, pues van a tener esta complicación y y los aviones, hasta se tomó la broma aquella de que si los aviones se repelen, que dijo alguien, ¿no? Y que luego me lo echaron a mí, pero no fue el caso. Bueno, pero no se tomó en cuenta. Nosotros hemos hecho un análisis, mismo que fuera, Mitre ya no podía participar en ello porque había sido muy contundente, e invitamos a NABLE, contratamos a NABLE para que viera la solución y tenemos la solución, si son compatibles, porque hicimos un cambio completo. ¿Por qué tenemos que utilizar el borde de San Mateo? Utilicemos otro, movámoslo, veamos otras alternativas y existen las otras alternativas. Si ustedes me permiten, en 5 minutos les paso un pequeño video de cuál es la solución que se encontró para el tema de la compatibilidad de los dos aeropuertos, que creo que dicen los encargados que una imagen vale más que muchas palabras, entonces vamos a... Con cargo al tiempo del secretario. Sí. Las necesidades aeroportuarias de nuestro país están cambiando. La demanda de vuelos comerciales incrementa cada día y el diseño del espacio aéreo de la zona centro se creó para las exigencias de 10 años atrás. El tránsito de pasajeros se ha duplicado en este tiempo y es momento de ponernos al día mirando al futuro. La incorporación del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía al Sistema Aeroportuario Metropolitano, formado por la Ciudad de México y Toluca, nos impulsa a dar ese salto hacia adelante en el diseño del espacio aéreo, llevándolo a la cima. Al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son de tipo convencional. Estos sistemas tienen algunas limitantes, como son el alcance de señal en montañas o la definición de procedimientos en 2 dimensiones. Con la próxima expansión aeroportuaria, integraremos una
transformación vital al instaurar el sistema PBN, la navegación basada en las características de la aeronave. El sistema PBN mejorará el alcance de señal debido al uso de satélites. Nos permitirá rediseñar el espacio aéreo y distribuir de forma más eficiente los flujos de aeronaves. Atraerá grandes beneficios al mercado de aviación mundial como aumento en la seguridad, mejora en los perfiles de vuelo, ahorro en combustible y en millas recorridas, reducción en cargas de trabajo para pilotos y controladores y reducción en emisiones de CO2 para el cuidado del medio ambiente. Con este nuevo diseño, estableceremos puntos de entrada para el arribo de aviones, dependiendo de su procedencia. Luego las naves entrarán en rutas o canales exclusivos que los llevarán hacia el aeropuerto de su destino. Las salidas de cada aeropuerto tendrán, de la misma forma, canales correspondientes que confluirán en los puntos de salida del área de control. Gracias a estas vías de tránsito, los aviones podrán tener, de forma organizada, una ruta preestablecida para llegar a su destino. A simple vista y mirándolo como una superficie plana, el tráfico aéreo puede verse complejo, pero el secreto de este diseño está en la altitud. Si cambiamos nuestra perspectiva, descubriremos que el espacio aéreo es mucho más amplio y ofrece una gran cantidad de posibilidades debido a las diferentes altitudes. El control de tránsito aéreo asigna a cada uno de los vuelos altitudes específicas dependiendo de diversos factores, como por ejemplo, si es llegada o salida, la distancia que el avión tiene con respecto a su destino, e incluso las características de la propia aeronave. De esta forma, lo que para nosotros a simple vista es una red compleja, para los controladores aéreos es una red de caminos claramente trazados y delimitados. Por tanto, en cualquiera de los cruces donde se encuentren hasta 3 aviones en el camino, no habrá afectación, ya que cada uno viajará a su propia altitud. Estos diseños del espacio aéreo se utilizan en ciudades donde existen varios aeropuertos, como son Londres, París o Nueva York. Hoy es nuestra oportunidad para colocar el espacio aéreo de México en el lugar al que corresponde, dada la creciente demanda. Con la incorporación del sistema aeroportuario metropolitano, que incluye los aeropuertos internacionales de Santa Lucía, Toluca y Ciudad de México, haremos la transformación vital de la estructura del espacio aéreo. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estamos listos para la transformación del control aéreo, con un diseño que funcione a su máxima capacidad y cubra las necesidades del futuro. Gobierno de México. Esta es la forma en que se va a manejar el sistema. Ahora son varios planos, no hay ninguna posibilidad de colisión. Todos tenemos una enorme ventaja, y es que la flota mexicana es una de las flotas más modernas del mundo. Y todos los aviones ya vienen equipados con todos los avances de la tecnología. Y entonces se incorporan en el sistema las características de cada avión. Entonces tenemos un control absoluto de los aviones y todos los aviones entraban por el mismo sitio de la Ciudad de México. Hoy van a entrar por diferentes partes según de donde vengan. Antes venían del norte, del sur, del este y del oeste y todos entraban uno atrás del otro. Ahora van a llegar a su aeropuerto por donde les toca con los niveles adecuados. Entonces ya lo hemos platicado con los pilotos, ya lo hemos platicado con las aerolíneas, ya lo hemos platicado con la OASI, con la IATA, y están absolutamente ya convencidos de esta situación. Para servirles. Para concluir esta ronda, la senadora Unice ha cedido su réplica al senador Armenta, por lo que tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto. Claro que sí. Gracias, secretario. Gracias, presidente. Felicitarlo y reconocer la visión que tiene y compartir el caso de Puebla. De oriente a poniente, de poniente a oriente hay 3 accesos en carreteras federales que comunican con Oaxaca y con Veracruz,
que han venido por tramos atendiéndose. Preguntarle si se tiene considerado, y si no, bueno, valdría la pena que se considere dentro del proyecto de nuestro presidente, la carretera que lleva de Acatzingo a Zacatepec, la zona de Perote a Jalapa. Esa es una carretera de ampliación que se necesita dar continuidad para conectar hacia Jalapa, que ya tiene doble espacio. La de Amozoc a Teciutlán, vía Tuxpan, esa otra carretera. La de Tepeaca, Tehuacán, Oaxaca, son ampliaciones. Estas obras ya iniciaron en años anteriores de ampliación de 2 carriles. Es una zona comercial, toda esta zona es zona comercial por lo que representa Veracruz, el sur-sureste. Y, señor secretario, que considere el tema de las rutas de riesgo del volcán Popocatépetl. Es importante revisarla, ha tenido mucha actividad sísmica y es muy importante que se revise eso. Hay varias inquietudes, tanto de Morelos como de Estado de México y de Puebla. A las 5 de la tarde voy a estar con la maestra Karina para ver temas concretos para conocimiento. Secretario, gracias. Senador, con mucho gusto. Mire, hablo de este último tema en relación con las rutas de riesgo del volcán. Estamos en eso, ya se está viendo con los organismos de atención a los ciudadanos. Lo vimos con el gobernador también, porque estaba muy preocupado por este asunto, y se están apoyando a los organismos, liberando en lo que se puede las rutas ya existentes y planeando si hay necesidad de nuevas rutas, porque pues cambian las condiciones demográficas y de población de las zonas y se hacen a veces más complejas. En eso estamos trabajando. Ahora, en relación al resto de las autopistas, reitero, aquellas que están en vías de hacerse o que están suspendidas, lo vamos a atender. Y simplemente lo que estamos haciendo es priorizar en función de los recursos disponibles en dónde vamos y dónde tienen las mayores complejidades y los mayores problemas. Otra vez, si nos dan los datos ya específicamente que hay, porque, por ejemplo, en la de Acatzingo, Zaragoza, pues hay una autopista. Me decía usted que... Son 3 carreteras federales que van a la parte de la autopista. Las carreteras federales. Si nos dan los datos, si están consideradas, se lo diremos, y si no, pues las pondremos en el programa de acción que necesitamos desarrollar, con mucho gusto. Muy bien, vamos a dar inicio con la segunda ronda de intervenciones a cargo de los grupos parlamentarios a través de los senadores que previamente se han inscrito para ello, de tal suerte que tiene el uso de la palabra en nombre, o a cargo más bien, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Muchas gracias. Señor secretario, de manera muy breve, solamente para preguntar, y me imagino por el proyecto que hay en el aeropuerto de Toluca y lo que aquí han señalado mis compañeros, si está previsto mejorar la carretera México-Toluca en su tramo de entrada a la Ciudad de México, dado el gran número de accidentes que provoca. Me refiero a la carretera libre, pues no a la de cuota. Pues también será una vía seguramente muy utilizada y con las condiciones actuales es verdaderamente un peligro esta vía de comunicación. Muchas gracias. Gracias al senador Mancera. Tiene ahora el uso de la palabra a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, la senadora Eunice Renata Romo Molina. Muchas gracias. De igual manera y de forma muy breve también me gustaría abordar dentro de la primera exposición que usted nos planteaba, secretario, y dentro del mismo documento que recibimos como parte del informe, se habla de la ampliación de la línea 12. Yo represento a la Ciudad de México y me parece que para los capitalinos es un tema
controversial pero importante. Entiendo que esta obra está en manos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. El propio secretario de Movilidad está en este momento compareciendo en el Congreso de la Ciudad de México y está seguramente dando una explicación mucho más puntual. A mí me gustaría aprovechar que usted está aquí para conocer y complementar la exposición que le está dando, para saber cuál es la coordinación que se está teniendo, no nada más en la transferencia de recursos, sino cómo vamos a garantizar que los ciudadanos, los capitalinos tengamos esto y en qué tiempos, es decir, una exposición de lo que representa para usted en la Secretaría y esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la senadora Eunice. Tiene ahora el uso de la palabra en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano el senador Juan Quiñones Ruiz. Bien. Nada más como una cuestión, señor secretario, usted nos hacía ver la cantidad, pues récord, en el empleo de recursos de conservación. Por decirle algo, en el estado de Durango, en el tramo de Durango a Parral, yo creo que es una carretera que no se ha modernizado, pero lo peor, y aquí es una falta de planeación, se ha hecho en tramos totalmente aislados. O sea, los primeros 70 kilómetros y luego 40 no, y luego 30 sí, y luego 50 no, y luego 80 sí, y luego 70 no. O sea, de los 400 kilómetros a lo mejor están modernizados 250, pero los 150 restantes no están modernizados en tramos aislados, lo que pues ha tenido también grandes peligros en la cuestión de accidentes. Y la otra, pues igual, la supercarretera Durango-Mazatlán, el tramo que estuvo tomado por los ejidatarios, pues no tiene conservación tampoco, y eso ya es de capufe, y bueno, pues si allí hay recursos, ¿por qué no darle también la conservación adecuada? Y desde luego lo que más me llama la atención también, señor secretario, a ver si nos pudiera informar para cuándo ya el programa de Internet para Todos estará en funciones, sobre todo pues en los estados más incomunicados como es Chiapas, como es Oaxaca, Guerrero, Michoacán y además incluye Durango. Es cuanto. Muchas gracias al senador Juan Quiñones. Tiene ahora el uso de la palabra en representación del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional el senador Juan Antonio Martín del Campo. Gracias, presidente de la comisión. Antes que nada, tengo aquí varias preguntas por parte del senador Gama, secretario de esta comisión, que por cuestión de tráfico aéreo pues no pudo estar precisamente el día de hoy en esta reunión y ahorita se la haré llegar precisamente al secretario. Señor secretario, pues sea usted bienvenido precisamente aquí a este Poder Legislativo. Al igual que varios compañeros senadores y senadoras, pues estamos interesados en varios puntos que son de tema de interés nacional. Y bueno, pues comentarles que siempre la oposición hemos estado con un diálogo muy abierto, un diálogo muy propositivo, en bien precisamente de lo que es nuestro país y que siempre estamos en favor de la claridad, de la transparencia, combatir lo que es la corrupción y lo que podemos ayudar y contribuir a nuestro país lo vamos a hacer de una forma muy responsable. Es por eso que, bueno, pues lo hemos citado en esta comparecencia, donde vemos 3 proyectos muy importantes por parte de este gobierno federal. Uno de ellos es el aeropuerto de Santa Lucía, el otro el Tren Maya y el otro es la refinería de Dos Bocas. Creo que nada más a usted le corresponderían, en este caso 2, aunque uno tengo mi duda. Comentarle pues, ya pusieron la primera piedra del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, y se estimaba que en 3 años estaría pues esto concluido. Para esas fechas desconocemos el proyecto ejecutivo, los estudios de impacto ambiental, los estudios de aeronavegación, los estudios de espacio aéreo, los estudios de mercado y los estudios financieros. Ahorita se nos acaba de presentar lo que es un video, pero es un video más o menos a grandes rasgos, no viene precisamente detallado, ¿no? Entonces sí nos gustaría conocer más de lo que es este proyecto. No queda claro cuánto costará este proyecto precisamente a los bolsillos de los mexicanos
ni cómo se realizará el proceso de licitación, que es algo muy importante. Es algo que se ha comentado y que se ha dicho del tema de la corrupción. Aún peor, ignoramos las razones fundamentales de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, porque lo único que sabemos fue de que se hizo una consulta y hasta ahí nada más. Entonces, bueno, pues necesitamos pues más información. Ahorita comentó información a cuentagotas de lo que son las pistas de aterrizaje, ¿no? Y en este caso, bueno, pues lo único que sabemos es de que se canceló por el tema de corrupción, pero hasta el día de hoy, pues no hay alguna persona involucrada, o al menos que sepamos nosotros, o que se haya castigado, ¿no? Entonces sí nos gustaría también saber eso y saber la verdad, ¿no? Además, con estos datos, cifras que ahorita ustedes, ojalá pues que nos pueda dar y que nos pueda proporcionar. Queremos nosotros saber ahora de lo que es Santa Lucía, porque bueno, Texcoco ya ustedes lo han cancelado. Ahorita pues nos dirá datos y cifras de cuánto se invirtió, cuánto ustedes tocó indemnizar y cuánto faltaría por terminar esa obra en caso de que se hubiera concluido. Por otro lado, lo que es Santa Lucía, pues simple y sencillamente no se ha entregado tampoco nada de información. ¿Por qué? Porque es de interés nacional. Y como es de interés nacional, pues simple y sencillamente pues no sabemos y no se ha dado a conocer lo que es ni impacto ambiental, ni estudios a través del INAH y otras dependencias de lo que es el mismo gobierno federal. Eso es relacionado con lo que es el tema del aeropuerto. Por otro lado, lo que es el Tren Maya. Comentarle que bueno, pues tristemente, posiblemente Fonatur sea el responsable de la obra, cuando realmente debería de ser de la SCT. Pero bueno, es una decisión pues que se ha tomado como gobierno federal y en la cual, bueno, Rodrigo Jiménez Pons, titular de la Fonatur, que no está precisamente en su dependencia, no queda claro que usted debe de saber que ese tipo de personaje, bueno, pues hay rumores de tipo de corrupción, precisamente en el favorecimiento de lo que es el Tren Maya, con Pablo, una persona que está involucrada precisamente en esto, Pablo Careaga Córdoba, quien tiene una empresa hotelera y, bueno, pues hay pues conflicto de intereses. Por otro lado, también quiero comentarle y decirle que nos preocupa, sobre todo en algunas partes de lo que es nuestro país, el tema de las aduanas. De hecho, en la otra comparecencia, señor secretario, pues le hicimos una pregunta, ojalá que también tenga respuesta de la misma. Y las aduanas y los puentes en el país están llenos de corrupción y por ahí se trafican las armas que están matando precisamente a nuestros militares y a los elementos de la Guardia Nacional. Y que ciudadanos inocentes también de nuestro país están perdiendo la vida. Usted lo sabe y pues hasta el día de hoy pues, no se ha hecho gran cosa. También hay algunos pseudomaestros que tomaron las vías del ferrocarril, duraron varios días, pararon la cuestión económica y sobre todo en materia de automotriz y simple y sencillamente no se hizo absolutamente nada. Concluyo. El problema de nuestro país respecto a las obras públicas es que los presidentes gobiernan a capricho sin ser precisamente estadistas. Si el presidente es de Toluca, pues quiere precisamente ahí su tren en Toluca. Si el presidente a lo mejor es de la parte sur, pues quiere su refinería y quiere a lo mejor su Tren Maya. Ojalá que realmente no estemos gobernando a caprichos, sino que más bien estemos gobernando una forma de estadista y con visión de futuro, no a 10 o a 20, sino que a más años. ¿Es cuánto? Gracias. Para finalizar las intervenciones en esta segunda ronda, tiene el uso de la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Primo Doté Mata. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenido, secretario, siempre. Gracias a funcionarios y funcionarios que lo acompañan.
Por supuesto, nos provee de alegría el escucharlo acerca de que hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sea un espacio libre de corrupción. Así lo comentó. Anteriormente, hace no mucho, hablar de SST era hablar de moches, negocios, tráfico de influencias, deficiencias, corrupción. Y ahí está el terrible ícono trágico del Paso Express en 2017, hablar de la obra pública, de la inversión pública. En estos espacios era hablar de negocios indebidos, de enriquecimientos ilícitos e inmorales. Hoy hay quienes piensan que todavía puede ser igual. No lo entienden, que ya no debe ser así. Los resultados en diferentes áreas pudieran llevar a alguien a pensar que hay cacería de brujas, pero fue tanta la corrupción que solita está brotando y se tienen que aplicar las leyes. En esto, al respecto de lo que se ha comentado públicamente mucho tiempo, por ejemplo en el tema del aeropuerto y de muchas otras inversiones a lo largo y ancho del país, donde eran proyectos que además eran el camuflaje ideal para desarrollos privados, aprovechando la inversión del erario público. Por eso, por supuesto que es de disfrutar esta alegría de que en esta etapa histórica de la Cuarta Transformación, recién abordada etapa histórica, en este arranque fundamental tengamos en una dependencia como la que usted encabeza actitudes de honestidad, honradez, transparencia, corrección ética, y no solamente eso, profesionalismo, eficacia y eficiencia, y de lo cual sin lugar a dudas no debemos de movernos ni un ápice. Cuente, secretario, con la rigidez, disciplina, con el cumplimiento de deber hacia el pueblo de México que distingue a esta soberanía. Por eso, con el mismo énfasis, yo quiero comentar y preguntarle, solicitarle, porque seguramente tendría de ser posible que hacerse mediante documentos impresos. Por poner un ejemplo de algo que luego es utilizado para demeritar estos esfuerzos, yo le solicito el documental del proceso de asignación de obra de la ampliación de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, donde por cierto fue asignada un funcionario estatal de San Luis Potosí, funcionario que por cientos de millones de pesos fue favorecido por su compadre, el exdelegado, anterior al que entró en 2018. Su empresa fue favorecida con cientos de millones de pesos y hoy obtuvo un contrato por 100 millones de pesos para un tramo de esta ampliación y rehabilitación. También coincido en que no somos iguales, no se esté actuando de la manera en que se actuó en el pasado. Por cierto, la SST federal también ya dio ante la polémica que se generó en el estado de San Luis Potosí, ya dio una respuesta, pero decía yo, no somos iguales. Si fuéramos iguales, esa respuesta parecería como aquellas respuestas de los fraudes electorales de que los triunfos eran claros, rotundos e inobjetables. Yo creo que tiene que haber otro tipo de respuesta, estoy seguro que se puede dar y que estas situaciones no parezcan lo que no son. Y mi segundo requerimiento es acerca del programa de mano de obra comunitaria
en caminos. Por supuesto, nos debe quedar claro que los criterios para la implementación de estos trabajos tienen que ver con lo viable, factible y procedentes que puedan ser desde el punto de vista técnico. Por supuesto, no puede ser de otra manera. Mi pregunta es, y yo le agradecería que nos pudiera decir cuáles son los criterios sociales para designar los lugares donde se va a trabajar en este tipo, se está trabajando y se va a trabajar en este tipo de proyectos. Esto le agradezco mucho la atención. Buena tarde. Muchas gracias al senador Boté. Tiene el uso de la palabra para contestar los cuestionamientos y los comentarios el señor secretario de Comunicaciones y Transportes. Gracias, señor presidente. El licenciado Mancera me habla de la ampliación de la México-Toluca en la carretera libre, la entrada a la Ciudad de México. Sí, una buena parte de esa carretera es de la Ciudad de México, pero lo que refería yo hace un momento cuando hablábamos del programa completo de conectividad, de vialidad hacia los aeropuertos del sistema aeroportuario, que estamos trabajando en coordinación ahorita el Estado de México, la Ciudad de México, el Estado de Hidalgo y nosotros, para ver qué es lo que tenemos que hacer para darle la adecuada movilidad a los pasajeros y atender estos problemas. El aeropuerto de Toluca, que sí pretendemos que crezca hasta 10 millones de pasajeros, tenía hace algunos años, hace no muchos años, y ya manejaba cerca de 4,5 millones de pasajeros. Hoy maneja 600,000. De aquella época para acá ha aumentado, ha mejorado la cantidad de rutas posibles de conectividad, pero no deja de haber zonas conflictivas, entre ellas es esto, ¿no? Y estamos justamente revisando esto, señor senador. La Ciudad de México va a asumir su parte, nosotros la nuestra, y el Estado de México la nuestra. Estamos superponiendo los diversos programas y definiendo las prioridades de qué es lo que tenemos que atacar lo antes posible. Y lo antes posible va a ser la conectividad con Toluca, porque es el primer paso. Lo de Santa Lucía nos va a llevar 2 años y medio todavía para poder tener allá pasajeros. Pero lo de Toluca lo vamos a iniciar. De hecho, ya lo iniciamos, ya empezaron a darse algunos vuelos de Toluca a algunas otras partes y vamos a aumentar importantemente los precios. Entonces, estos son los temas que vamos a atacar de inmediato. Lo mismo sucede si la senadora Romo habla de la ampliación de la línea 12 de la Ciudad de México. Efectivamente, la línea 12 es un proyecto que está manejando la Ciudad de México. Pero estamos en coordinación con ellos porque la línea 12 va a llegar, es la intención, a Observatorio. Y Observatorio se convierte en un punto clave para todo el problema de comunicación nacional y de los aeropuertos, porque ahí va a llegar en 2 años y medio más el tren de Toluca a México. Entonces estamos trabajando con ellos para ver cuáles son las condiciones de los diferentes tramos que están trabajando, tanto de la línea 1 del sistema de transporte colectivo de la ciudad como de la línea 12. Entonces, trabajando en ellos, pero sí, estamos en coordinación, porque incluso estamos planteando la modificación de niveles de acceso, porque va a ser ahí un centro importante de llegada de pasajeros de todas partes y después de transmitirlos a los aeropuertos. Entonces, estamos en coordinación, como decíamos con el señor senador Mancera, todo eso vamos definiendo lo que se va a hacer. En algunos casos, de los recursos de la Secretaría hemos transferido recursos para esto, porque tenemos también no solo la responsabilidad de la parte ferroviaria y tenemos que atender también ese asunto.
El senador Quiñones nos habla de la modernización del Durango Parral, de la Durango Mazatlán, que no tiene conservación de Capufe, y lo de Internet para todos. Bueno, efectivamente, una cosa es la conservación, y es un proyecto específico que estamos dándole una atención prioritaria, y otra cosa es la parte de la modernización. En la modernización, lo que estamos haciendo es, como decía hace un momento, cumplir con los espacios que se quedaron pendientes y que lo tenemos que atender para hacer viable toda la carretera en su conjunto. Entonces, está planteada dentro de los programas la modernización del Durango Parral, del Durango Mazatlán, y en el Durango Mazatlán, que es de Capufe, vamos a solicitar a Capufe la atención importante de ese asunto en relación con la conservación, que no tenía datos de que hubiera estado mal, pero en fin lo vamos a atender con cuidado. ¿Cuándo vamos a tener Internet para todos? Es un problema muy serio. Yo creo que vamos a empezar a ver cosas de inmediato. Hay diferentes formas de acceso. Tenemos una situación, mientras platico, ¿por qué no pones el mapa de la atención del Internet? Internet para todos, tomamos varias decisiones. Una de ellas fue que la troncal que va a comunicar al resto de la población y que se hizo a través de lo que llaman la red compartida, cambiamos con ellos, de acuerdo con ellos, cambiamos la forma de la incorporación de la red, el despliegue de la red. Se había planteado una serie de hitos que tenían que llegar hoy al 40%, al 50% y al 70%, y una vez que tuvieran el 70% que atendiera esto, el 85%, iban a empezar a ir a las zonas remotas para atender al 9% de la población que les faltaba para llegar a su meta, que era el 92%. Lo que hicimos fue que esa meta, que era al final, la corrimos ahora, y que se desplazaran las demás, para que en ese momento ya no siguieran desplegando en los sitios en donde nos es más atractivo para ellos, que es donde hay comercio, pero hay competencia, y que atendieran las zonas más lejanas. Y al mismo tiempo, el presidente decidió constituir una empresa para que se dedique a esos puntos lejanos. En ese mapa ve usted en verde lo que está conectado y en rojo lo que está desconectado. En lo azul pues es donde hay poca población. Pero vea usted las zonas en donde es rojo que está conectado. Sin que eso quiere decir que en las zonas verdes hay también espacios rojos, incluso en las propias ciudades grandes. En la Ciudad de México hay zonas desconectadas, porque están en condiciones muy malas. Entonces, vamos a poder llegar rápidamente a esas zonas. Yo calculo que el año próximo vamos a empezar a ver ya, y muy probablemente a fin del año próximo tengamos ya conectados 13,000 sitios que son sitios de concentraciones importantes para que los pueblos cercanos tengan conexión a Internet, en donde están los centros comunitarios de atención de todos los programas del gobierno federal. Lo demás nos va a tomar el resto del sexenio. Vamos a ir poco a poco, porque hay zonas de accesibilidad muy compleja, muy difícil y muy costosa. Entonces vamos a ir poco a poco, pero yo creo que el año que entra, al fin de año, debemos con lo que haga la red compartida y después de ahí conectar con concesionarios, con gente, con organismos comunitarios y con la compañía de la Comisión Federal de Electricidad, vamos a poder llegar a esos 13,000 sitios el año próximo. Bueno, no, pero eso ¿quién lo pidió? Esto fue ya después Morena. Pero, el señor senador del PAN, mire usted, efectivamente están 3 proyectos, el de Dos Bocas no nos corresponde, no tiene nada que ver con nosotros. El de Tren Maya, yo señalé que teníamos la
obligación de la Secretaría, la obligación legal de la Secretaría de atender estos asuntos. Y los vamos a atender desde el punto de vista de la regulación, del concesionamiento. El presidente dispuso que fueran organismos específicos que tenían proyectos como es el del Tren Maya. No me voy a meter, desde luego, en el tema de lo que usted habla, de que si hay corrupción y de que si hay rumores. Eso pues lo tendría que responder el responsable, y eso, que si hay conflicto de interés y demás, las autoridades correspondientes. Como no es área de mi competencia, la de Fonatur, no me referiría a él. Pero sí puedo atender las preguntas que usted hace en algunas cosas con el aeropuerto de Santa Lucía. Va a costar el aeropuerto en sí 75,000 millones de pesos, el presupuesto del aeropuerto. No se conocen, en este momento donde dice usted, no conocemos los programas de detalle, de ingeniería de detalle, etcétera. Estábamos hasta hace unos días en un impasse complicado por los planteamientos legales que se hizo para suspender las obras del aeropuerto. Se tomó la decisión de plantear la construcción del aeropuerto de Santa Lucía como obra de seguridad nacional, porque es importantísimo arrancar esos trabajos, porque el aumento de los pasajeros en la Ciudad de México y demás cosas, pues no espera la solución de los jueces. Si se tardan 2 o 3 años, pues no están esperando para dentro de 2 o 3 años decidir venir a México o volar en México. Entonces teníamos que tomar una decisión de esta naturaleza y el presidente optó porque se tomara como un problema de seguridad nacional, porque es un problema de seguridad nacional. No podemos seguir complicando la saturación de los aeropuertos actuales porque hay unas limitaciones estatales, porque además legalmente procede, es un proceso estatal. Como el argumento de la seguridad nacional nos da derecho a poner en reserva toda la información correspondiente. Lo mismo sucede con las construcciones que se dan en un aeropuerto militar, que es el caso de la base de Santa Lucía. Pero el presidente dio instrucciones precisas para que ese derecho no se ejerza. No se reservará un solo documento. A partir de estos días, no sé si ya hoy o mañana o la semana que entra, habrá un portal en la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el aeropuerto Santa Lucía, en donde estará toda la información del detalle y, digamos, casi, porque esto no es tan sencillo como eso, en tiempo real. Cada una de las cosas que se hagan estará en tiempo real. No se ocultará nada. Para la construcción del aeropuerto no habrá licitaciones. Y no habrá licitaciones porque se tomó la decisión de que, siendo un aeropuerto militar, lo va a construir el ejército. El ejército mismo lo va a construir. El ejército tiene un cuerpo de ingenieros de la más alta calidad que lo va a hacer muy bien. Hay en el aeropuerto, en la diseño del aeropuerto, la participación de entidades internacionales y nacionales importantes que participan para que el aeropuerto tenga una ejecución correcta. Se contrató a NABLE para ver con CENEAM el tema del espacio aéreo, como lo explicamos. Se contrató al Grupo de Aeropuertos de París para analizar y para definir con la Defensa Nacional y con nosotros el programa de desarrollo del aeropuerto, el plan maestro del aeropuerto. Y se contrató a un grupo arquitectónico que tiene enorme experiencia internacional. El arquitecto es mexicano, es el arquitecto González Pulido, que es un arquitecto mexicano que tiene su despacho en Chicago, que ha hecho aeropuertos en todas partes del mundo, que tiene una enorme experiencia, que de hecho participó en la propuesta que hicieron algunos para el aeropuerto de Texcoco, y es un arquitecto de primer nivel. Entonces, aparecerá ya en muy próximos días en la página del aeropuerto de Santa Lucía toda la información
que usted está solicitando. En relación con el tema del aeropuerto de Texcoco, usted comentó que lo único que se sabe es que hubo una consulta. Hace 3 días, el presidente de la República, al arrancar los trabajos de construcción del aeropuerto de Santa Lucía, planteó que la cancelación del aeropuerto se había hecho después de muchos estudios y fue ratificado en una consulta ciudadana. Y fue la decisión ratificada. Como es conocimiento público, el presidente López Obrador, en su calidad de candidato a la presidencia de la República, manifestó siempre su punto de vista en relación con la necesidad de cancelar la obra del aeropuerto, que calificó él como obra faraónica. Hay por ahí un video de una visita que hizo en su calidad de candidato a las obras del aeropuerto y con el encargado de las obras le manifestó eso. Es una obra faraónica que no tiene razón de ser en un pueblo en donde sí tiene un aeropuerto saturado, también tiene saturados 80 o 90 hospitales, tiene saturadas las escuelas, tiene 50% de gente pobre y no podemos aspirar a tener un aeropuerto faraónico, en donde sí quienes han puesto los amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía debieron haber actuado y decir no más derroches. Aparentemente lo que ahora se plantea es que lo que querían es no más derroches, porque eso sí era efectivamente un derroche. Pero además, señor senador, me permito decirle que si lo único que usted ha oído de eso es de la consulta, que se hizo la consulta, quiero decirle que fue una consulta informada. Fue una consulta que surgió después de 40 y tantos días de foros, de programas en la televisión, de documentos, y que subimos a una página que se abrió específicamente para eso, más de 400 documentos de grupos de ecologistas, de ingenieros, de geólogos, de financieros, del Consejo Coordinador Empresarial, en fin, de todas las organizaciones que quisieron participar, y que fue informado cuáles eran todos los problemas que tenía el aeropuerto de la Ciudad de México. Usted me ha dicho, lo mencioné aquí en una forma muy sencilla, pero lo estoy entregando al señor presidente de la comisión, un documento en donde ampliamos esta información en todos los órdenes, en todos los análisis que hicimos. Pero esa información está desde hace mucho tiempo en una página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Gobierno de la ciudad, porque el señor presidente de la República me encomendó hacer este recuento y presentarlo. Lo presenté en una de las entrevistas que hace el señor presidente de la República con la prensa en la mañana, las llamadas mañaneras, e hice una presentación de casi 40 minutos en donde expuse las 22 páginas que tiene este documento, que no deja de ser, desde luego, un documento síntesis. Lo que sucedió en el aeropuerto podrá ocupar varios libros, algunos de los cuales pues veremos en algún momento. Usted también menciona que se dice que se canceló el aeropuerto por corrupción. No, no fue el caso, señor senador. No se canceló por corrupción. Y esto quiero advertirlo porque ya en una sesión que yo tuve con el Senado de la República, dije lo mismo y me pusieron en la prensa de que yo había dicho que no había corrupción en el aeropuerto de Texcoco. Yo nunca dije eso. Yo dije que la cancelación no se debió a la corrupción. Si hubiese sido por la corrupción, perdóneme, tendríamos que cancelar casi todas las obras que se hicieron en varios sexenios y que estaban inconclusas. No fue la corrupción la que nos llevó a la cancelación, fue lo que iba a significar de deterioro ecológico, financiero, físico, de mantenimiento. Un aeropuerto que por demás, esos 285 mil millones de pesos que decían que iba a costar y que iba a costar muchísimo más que eso.
y que dijeron que se terminaría en el año 2018 y que las últimas versiones decían que se iba a terminar en 2024 si todo iba bien y que nos obligaba a atender a forciori el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿sí? Tenía una serie de cuestiones muy inconvenientes y por eso se canceló, no por corrupción, que seguramente la hay. Acabo de mencionar hace un momento que, por ejemplo, le comentaba yo al señor senador Mancera, que cómo no va a ser corrupción hacer pistas de 60 metros de ancho y de 5 kilómetros cuando debían ser pistas de 45 metros y 4,5 kilómetros. Estamos aumentando en 40% la superficie de la obra en un terreno de esta naturaleza. Entonces, no fue por corrupción, fue por todas las causas que argumento en el documento que pasó sobre. Pero dice usted que no conoce tampoco la manifestación de impacto ambiental. Hace un momento su colega, la senadora Xóchitl Gálvez, me dijo que como no tiene nada que hacer, ya leyó las 400 y pico de páginas de la manifestación de impacto ambiental. Se hizo la manifestación de impacto ambiental, le hicieron técnicos muy importantes y la revisó la secretaria de Semarnat. Semarnat, en la manifestación de impacto ambiental, habla de todos los... y dice una serie de cosas que tenemos que hacer para mitigar los problemas que pudieran darse en el impacto ambiental. Todas esas cuestiones se harán rigurosamente. Así es que yo me ofrezco nuevamente para que si una vez que usted sea tan amable de ver ese documento que estamos aquí dejando y si hay alguna dudas adicionales o puntos de vista contradictorios de lo que estamos diciendo, ¿no hay? Hace poco tuvimos la versión de algunos de los gentes muy conspicuas del grupo de No Más Derroches, diciendo que habíamos además cancelado un proyecto en donde la iniciativa privada había puesto sus experiencias y sus recursos. Y dije, están ustedes mal informados. En el proyecto de Texcoco la iniciativa privada no había puesto un solo centavo. Todo la inversión fue la TUA y el dinero que se obtuvo de los financiamientos, que eran créditos muy generosamente obsequiados, con intereses de 10% libres, 10% reales a los que hicieron la inversión. Entonces, no había un solo centavo de inversión pública. Por eso no hay nadie que haya dicho, bueno, yo iba a ganar no sé cuánto y ya lo que invertí ahora, ¿quién me lo devuelve? Con mucho gusto, además está toda la información, se les dará con toda la que nos soliciten, en el sentido de cómo se arreglaron o se llegó al finiquito de los contratos, en el sentido de que se pagó lo justo y lo correcto, y que esto, que nos habían dicho en la anterior administración, que si eso se cancelaba íbamos a tener que pagar 120,000 millones de pesos, iba a costar 120,000 millones de pesos. Cancelar esto costó 75, de los cuales además todavía vamos a recuperar entre 4 y 5 mil millones de pesos de pues todo el material que está ahí a la venta. Se lo vamos a vender al auditorio, al aeropuerto de Santa Lucía, y que vamos a recuperar. Calculamos que el costo final, que es muy lamentable, que es muchísimo dinero, pero que hubiera sido bastante peor el asunto, la cancelación, la suspensión, va a andar en el orden de los 70,000 millones. Y el aeropuerto de Santa Lucía se prevé que cueste 75,000 millones. Finalmente, le contesto, señor senador, sí, la Secretaría de Comunicaciones es territorio libre de corrupción. Esto no quiere decir que no se nos cuelgue alguien o que tengamos algún conflicto. De repente también en los restaurantes que dice territorio libre de humo, alguien prende un cigarrillo y bueno, pues se hace merecedor de una sanción. Repito, el que se desvíe
de esto y no haga caso al letrero de territorio libre de construcción, va a pagar las consecuencias. Recibimos el asunto de este contrato que usted habla de Ciudad Valles a Tamazunchale, que fue eso. De inmediato hicimos lo que estamos haciendo en todos los casos, que hemos recibido, no sé, a lo mejor 10 o 12 documentos dicen ustedes que todo va muy bien, pero no, aquí hay esto y esto y esto y esto. En todos los casos, por un lado, las instancias centrales de la Secretaría, en las cuales hay entera confianza, porque como dice el presidente López Obrador, pues empezamos barriendo las escaleras de arriba para abajo, o sea, hasta los directores generales por aquí, creo que estamos absolutamente ciertos de que todo va bien. Las instancias centrales revisan el caso, pero independientemente y en paralelo mandamos estas denuncias, digamos, a las autoridades competentes, sea la Secretaría de la Función Pública, en el caso de la ampliación México, en el caso de la Ciudad Valles de Camachalco se revisó el tema, porque se había presentado ya esta información, ya la revisó la Secretaría de la Función Pública y encontró que no hay conflicto de interés. Estamos a sus órdenes para revisarlo con usted, estos documentos. Ahora, ¿cuál es el criterio, nos preguntó usted, para asignar los recursos que tenemos para el programa de conservación y reconstrucción de caminos? Es, en primer lugar, el estado físico actual de las mismas, si es bueno, regular o malo. Están calificados los tramos en criterios bueno, regular y malo. Vemos el volumen de tránsito de cada camino y el grado de marginación que hay en las localidades y la población indígena de los caminos. Y estamos asignando, en ese caso, las prioridades. La idea, decía yo, es atacar esto lo antes posible, lo mejor posible, para llegar al final del sexenio atendiendo toda la red que tenemos y que toda la red esté, en el 90% decíamos, entre regular y bueno. Entonces, muy bien, pregunto a las y los señores senadores si quieren hacer uso de su derecho de réplica. Ha anunciado la intención el senador Primo Dote de ceder su derecho de réplica al senador Guadiana. Tendría el uso de la palabra el senador Martín del Carpio. Gracias. Señor secretario, si bien es cierto, hubo varios foros de consulta relacionados con el tema del aeropuerto, pero también hubo voces y personas y expertos en que también decían que Santa Lucía no era factible. Pero bueno, ok. Por otro lado, usted comenta que se van a invertir 75,000 millones de pesos, pero es en lo que es el aeropuerto. ¿Cuánto costará, pues, la inversión para lo que son los traslados? Estamos viendo, por ejemplo, aquí hice una gráfica de lo que es Santa Lucía a Toluca, son 125 kilómetros en auto. De lo que es de Toluca a lo que es el aeropuerto son 69 kilómetros en auto. En línea recta son 53 kilómetros, al igual de Santa Lucía a Toluca son 75 kilómetros. Se tiene que generar una infraestructura adicional precisamente para eso, para poder trasladar a los pasajeros a cada uno de los destinos y ojalá que lo puedan tener considerado. Y en este caso no nos ha comentado cuánto puede salir eso. Por otro lado, comenta el estudio de impacto ambiental de Santa Lucía. Ok, aunque no sabemos también de lo que es el Tren Maya, de los impactos ambientales. Y nada más por último, comentarle que ojalá, de hecho hubo un punto de acuerdo para la ampliación de la autopista Aguascalientes-Zacatecas a 4 carriles, debido a que ahorita está de 1 y 1, y la otra, el libramiento de Aguascalientes, que ya tiene mucho tiempo por ahí entrampado y ojalá que en los próximos días o meses se pueda hacer algo al respecto. Gracias. Si me permite decirle, en relación a esto que menciona usted de los traslados de un aeropuerto a otro,
pues no tiene mucha trascendencia. No tiene casi ninguna, y le voy a decir por qué. Porque la distribución de los aeropuertos se va a hacer una especie de hubs en cada uno de los aeropuertos. La cantidad de pasajeros que llegue a un aeropuerto y que tenga necesidad de conectarse en otro es absolutamente mínima. La mayor parte de los conexiones que tienen que necesitar se va a conectar en el mismo aeropuerto que llega, porque se van a organizar las cosas de manera que, por decirle algo, Aeroméxico y sus líneas alimentadoras van a estar todos en el aeropuerto, como está Air France, que es la que tiene vinculación con el y así sucesivamente. Será por hubs. Mire usted, por ejemplo, la conectividad, la conexión que hay entre la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, que tiene una serie de líneas, y la Terminal 2 es prácticamente nula. El que llega se conecta en la propia terminal y se va. Hay un trenecito que pasa de una terminal 1 a 2, en el cual se transportan 4.500 gentes al día, de las cuales más de 4.000 son trabajadores del aeropuerto, que van de un lado a otro. O sea, los pasajeros que van a tener necesidad de ir a conectarse a un lado es absolutamente mínimo. Como sucede en París, por decir algún ejemplo, ¿no? Los pasajeros que llegan a Charles de Gaulle y que tienen que ir a Orly, pues son casi ninguno, muy pocos. O los que llegan a Heathrow y pasan al otro aeropuerto, los que llegan a Kennedy y van a La Guardia. La organización es de manera que eso se minimice, no se trata de hacer que la gente vaya. Como también se dijo, es que para una empresa tener aquí y allá es muy caro. No, la idea será que las empresas tengan su operación en un aeropuerto. O sea, eso se minimiza considerablemente. De hecho, había en el proyecto original una conectividad, una conectividad que iba a costar 10,000 millones de pesos entre el aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto. Y vimos el análisis, se hizo con el Instituto Mexicano del Transporte, con nosotros, con la información que se tiene en la aeronáutica civil, y se vio que era absolutamente suficiente. Pues, iban a entrar 140 pasajeros de un lado a otro al día. Es decir, no se justifica eso. Lo que sí es muy importante, la conectividad que tienen los aeropuertos con su entorno, con la Ciudad de México. Eso sí, absolutamente, tenemos que resolver todos esos problemas. Lo estamos analizando y créame, y además lo haremos con mucho gusto, si lo desean ver ya en su momento, lo haremos con mucho gusto, que vean cuáles son los resultados de los estudios que estamos haciendo, que son estudios que se hacen muy profesionalmente, muy seriamente. Uno de los temas que tenemos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que hemos constituido un grupo de gentes absolutamente profesionales con altísima experiencia en las labores de su cargo. Vamos a cederle el uso a la palabra. Nos estaba inscrita desde el día de ayer a la senadora Nadia Navarro Acevedo, que por cuestiones de logística no pudo llegar a tiempo. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 3 minutos. Perdón, ya me corrigió. No me corrigió. Ya el subsecretario me dijo que no contesté una pregunta. La moderación de las Zacatecas a Aguascalientes ya se inició. Y se continuará en 2020 porque no vamos a terminar. Son 10 kilómetros que estamos modernizando, que ya se arrancó esa modernización. Disculpe. Muchas gracias, senador. Secretario, bienvenido nuevamente. Los saludo a usted y al subsecretario Morán. Pues bueno, como ustedes saben, el motivo y la solicitud de haber solicitado tomar la palabra y dirigirme a usted es por 3 puntos específicos. El primero de ellos, pues bueno, yo lo he dicho en los medios de comunicación, donde he reconocido esta disposición por parte de la Secretaría que usted dirige para hacernos del conocimiento los avances del accidente aéreo donde perdieron la vida la gobernadora del Estado de Puebla y obviamente nuestro coordinador, el senador Rafael Moreno Valle. Aquí hay temas que, como lo hemos comentado, los medios de comunicación
muchas veces malinforman o terminan de desinformar lo que está sucediendo. Primero, la pregunta es a este tema en el que el secretario Durazo comentó que no se contaba con un informe, con un peritaje en el tema de explosivos. Saber de manera, ahora sí que aprovechando esta comparecencia, qué opina, no qué opina, sino más bien qué información es la que tiene la Secretaría al respecto. Dos, solicitarle atentamente nos pudiera compartir en este momento, usted había comentado que aproximadamente en el mes de noviembre usted iba a dar a conocer el reporte final. Hago propio este espacio para solicitarle que de manera previa pudiera usted compartirnosla a la comisión especial que está aquí en el Senado y que pues obviamente nos gustaría saber. Y la tercera es esta falta, hicimos un compromiso ahí en la comisión en algún momento cuando usted nos hizo el favor de acompañarnos, de que se nos iba a estar enviando información ministrada del tema y de los avances. Lamentablemente no se ha realizado y a mí me gustaría saber al respecto cuál fue el motivo por el cual no se ha enviado esta información. Es cuanto, secretario. Muchas gracias. Gracias, senador. Para concluir con esta segunda ronda, tiene el uso de la palabra el senador Guadiana. Bueno, que ya hablaron mucho, pero bueno, vamos a terminar, ya está todo el mundo cansado, al menos un servidor. Pero bueno, mire, bueno, yo primero, pues, como siempre, yo reconozco la capacidad profesional. Un servidor también es ingeniero, yo soy ingeniero civil, algunos de los que ustedes están aquí, y reconozco la capacidad y preparación profesional del ingeniero Jiménez Espriu y la experiencia de muchos años, desde que, como decía, desde que estaba Luis Enrique Bracamonte, secretario de aquel entonces Obras Públicas, solamente era Secretaría de Obras Públicas, Comunicación estaba aparte. Entonces, pues el ingeniero Escalante, no se diga también, con el cual hemos también platicado sobre algunos temas, y el ingeniero director general de Puertos, Héctor López Gutiérrez, también hemos platicado algunos temas de este. Entonces yo he tenido, afortunadamente, pues yo me he dedicado también a la cuestión de ingeniería en diferentes actividades. Pero pasando, pues felicitarlos primero porque sabemos de su capacidad. Sin embargo, yo te digo, independientemente que hayan tocado bastante el senador Mancera, el senador Martín del Campo de Aguascalientes y otras gentes sobre el tema del aeropuerto, quiero tocar un punto al final. Antes quiero mejor referirme a cosas un poquito más productivas para el estado de la cual represento, el estado de Coahuila. Yo soy senador por el estado de Coahuila. Y entonces yo quisiera decirle que bueno, ya afortunadamente está autorizado un tramo, el tramo de la carretera 57 de Nueva Rosita Allende, de aproximadamente 50 kilómetros. Ya se hizo la primera parte, un tramo pequeño. Entonces yo quisiera pedirle que ojalá en los ajustes de presupuesto que se hacen posteriormente a la aprobación de Cámara de Diputados puedan echarle otros granitos para que se vaya un poco más rápido, dado el tráfico de trailers de mineral, de carbón, que van de Nueva Rosita o de esa región a municipio de Nava, pegado a Piedras Negras. En el otro hay otro tramo importante, pequeño, pero muy importante, de la carretera 40, ahí en la salida de Saltillo hacia el sur, rumbo a Zacatecas, que está un desarrollo industrial pues que ha crecido mucho, que le llaman de derramadero, donde se producen pues camionetas pick-up Chrysler y carros también Chrysler, al igual que la planta armadora de los Freightliner y muchos alrededor de la industria automotriz. Ya trabajan más de 15,000 personas en esa área nada más. Entonces, por las mañanas y tarde noches, ahí se requieren 8 carriles, 4 de un lado, 4 del otro, pero pues ahí como que se ha entretenido el asunto, ya tienen todos los derechos de paso y ahí es extremadamente urgente ese tramo carretero. Número 3, en la Monterrey-Saltillo tenemos una de cuota y una libre, autopistas las dos, pero pues ahí yo quisiera que ojalá la libre, que es, recuerdo yo cuando se hizo en los años 70 y tantos,
precisamente yo recuerdo que el gobernador Gutiérrez Treviño dijo, no queremos tener alcabalas porque hablaban de que Capufe iba a hacerla y que no le iba a costar nada. Afortunadamente se decidió poner el Estado de Coahuila dinero igual que y se obligó al Estado de Nuevo León porque nosotros empezamos primero. Y recuerdo que se pusieron 3 centavos, en aquel entonces se aprobó un decreto por 3 centavos el incremento de gasolina, pero por un tiempo finito. Me refiero nada más mientras con el valor de la construcción de la carretera, de la autopista de 80 kilómetros libre, que sigue trabajando también esa autopista, y que terminada la carretera, el decreto feneció sin ninguna autorización mayor porque estaba finito. Entonces, bueno, eso ahí yo quisiera ver si pudiera hacerse algo en la autopista libre, porque la autopista de paga pues empezó en menos de 40 pesos y ya va en 90 y tantos, la de paga. Ahí de antemano les digo que vinieron, yo pienso que los de la madre patria, los españoles, nos reconquistaron, primero con los bancos, los compramos muchos bancos, el dinero lo ahorramos ahí, luego le prestaron a las empresas, algunas españolas, la mayor parte, que hicieron autopistas de paga. La otra tramo carretero es la de Monclova a Monterrey, que también es ampliación que se requiere importante para pues evitar accidentes. En una parte ya está ampliada, pero faltan varios tramos de ampliar. Y por último, bueno, eso es en la carretera. Y por último, en el aeropuerto de tan llevado y traído Santa Lucía, pues qué bueno que ya explicó el motivo de la seguridad nacional y que va a estar ya el proyecto a nuestra disposición. Pero pues me duele, bueno, que no participe la Secretaría de Comunicaciones con toda la experiencia que tienen todas las gentes que trabajan ahí, los técnicos, en la parte de dentro, sino solamente en la parte de la barda hacia afuera. Entonces, yo estoy de acuerdo que los ingenieros militares pues tienen bastante gran capacidad, pero pues yo creo que ustedes, la Secretaría de Comunicaciones, tiene profesionales del tema. Aquí está el director de aeropuertos, el señor Bravo, el ingeniero Bravo, que pues sabe del tema, y muchos de los que ustedes saben. Afortunadamente dicen que ya el espacio aéreo está definido, pero yo lo que veo es que las pistas de que están actuales del aeropuerto es la 05 y 23, y la Santa Lucía es 04 22, prácticamente es el mismo rumbo de la pista actual de Santa Lucía. Por eso estaban en ese sentido. Acá los de Texcoco las pusieron casi transversales. Concluya, entonces ya voy a terminar ahora porque ya tenía mucho tiempo. Me esperan tantito. Entonces, resulta que espero que el Bor San Mateo y el Bor de Otumba, que son los que se utilizan actualmente para subir y bajar los aviones, pues yo creo que le tengan una solución adecuada en los diferentes aerovías, las llamadas Julietas, los que llaman de la parte, sobre todo las Julietas, que son las más altas, y las de los jets, porque pues puede ser, porque es el mismo rumbo, tanto Santa Lucía como el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Esperemos que eso resuelva realmente la problemática. Y realmente, pues qué bueno que iba a preguntar que cuándo iba a estar el proyecto, pero ya va a estar a disposición del público, y por seguridad nacional, pues qué bueno para que ya no se entretenga, porque ya no espera, ya es una cosa tremenda el asunto de la pérdida de tiempo de los aviones, pasajeros, de todo el mundo en el aeropuerto actual, en donde tenemos nomás 2 pistas. Muchas gracias y muy amables. Tiene el uso de la palabra el señor secretario Jiménez Espriu. Muchas gracias. Una disculpa, señor presidente, porque contesté, se me olvidó que eran todos corridos y yo contestaba al final. No, pero siempre estar en orden es más conveniente que meter el desorden. Muchas gracias. Vamos a tratar de contestar las preguntas que ustedes nos han hecho.
Bueno, como ya contesté algunas, ya me hice bolas aquí con eso, pero ahorita nos ponemos en orden. Entonces, sí. La senadora y el senador Morán. Bueno, por favor, miren, una disculpa porque no habíamos mandado una información en el aeropuerto. Hace no mucho el presidente también me invitó a que en una de las mañaneras actualizara la información que debimos haberles mandado a ustedes de inmediato. Me estoy enterando que creo que se las mandaron ayer. Está la información actualizada hasta ese día, pero quedó pendiente ¿Es del lo del accidente, helicóptero. secretario? Perdón, ok. perdón, Es de que lo como del mencionó helicóptero. helicóptero, dije aeropuerto, pensé que ok. No, del gracias. helicóptero. Ok. Y ahí surgió el tema de que dónde estaba el asunto de los explosivos. Lamentablemente, en fin, ha seguido habiendo especulaciones y sin ningún elemento, sin ningún argumento, pues se deja la insinuación de que pudo haber habido un problema de un atentado. Está en la pantalla un informe general de investigación de campo. Este informe, como ustedes ven, está suscrito el 8 de enero de 2019. Ahí dice que, bueno, en fin, dice, habla del accidente. Adelante, vamos corriendo. Dice, una vez en el sitio del accidente, esto es el informe que nos manda el 8 de enero el director de análisis de accidentes e incidentes de aviación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la que depende de nosotros. Entonces, el 8 de diciembre nos manda este informe diciendo, una vez en el sitio del accidente, procedí a entrevistar con el licenciado Fidel Sánchez Rueda, director de homicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla, acordando respecto de cómo se iban a realizar labores de investigación de campo, determinando permitir el ingreso de las dependencias que requieren localizar indicios atentados y, en su caso, la Dirección General de Aeronáutica Civil procedería al último para realizar las investigaciones de materia de aeronáutica civil. El 25 de diciembre de 2018, esa fotografía es del 25 de diciembre, ingresó al área de accidentes de CEMAR, la Armada de la Secretaría de Marina, con los binomios. Ahí están los marinos con los perros. Ingresan al área el binomio canino y personal de CEMAR. Fueron los primeros que ingresaron. Después hay otras fotografías ahí del binomio y de CEMAR entre los restos del avión, del helicóptero XA, Beta o N. Ahí están los perros olfateando si hay alguna posibilidad. Ahí ven ustedes en la siguiente fotografía a otra parte del helicóptero, donde está se ve al fondo a la izquierda el rotor, la parte del rotor de cola y la parte destruida del avión. Y están los perros olfateando. Concluidas las tareas del personal y binomio canino, se entrega el área a la Fiscalía General del Estado de Puebla, designándose la siguiente participación a la Procuraduría General de la República, Delegación Puebla. Ahí la siguiente fotografía es el perito de la Procuraduría General representando a la Delegación Puebla, realizando las labores de búsqueda e investigación entre los restos del helicóptero. Ahí hay otra fotografía adelante en las mismas labores del perito de la PGR. Después de eso hay una plática de coordinación entre el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Fiscalía General del Estado de Puebla. Ahí están los personajes correspondientes. Y después ya hay una reunión de coordinación de la DGAC, la Fiscalía del Estado de Puebla, el Colegio de Pilotos Aviadores de México, la Agencia del Canadá, que fue la primera que vino. Habíamos solicitado la presencia de la FAA
pero estaba cerrado el gobierno de los Estados Unidos por una decisión del presidente Trump, y estaban las gentes de la división de helicópteros de la empresa Leonardo, ya para asumir las posiciones. Después hay una reunión de la Fiscalía del Estado, el Colegio de Pilotos, la Transportation Board de Canadá y después están ya las pláticas entre ellos ya en servicios y auxiliares. Ahí seguimos las pláticas y dice, derivado de estas reuniones y una vez que los equipos de SEMAR, Armada de México, PGR, Fiscalía General del Estado de Puebla concluyeron sus investigaciones en el ámbito de sus competencias y atribuciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil, a través del Director General de Análisis de Accidentes y Aviación, recibió de parte de la Fiscalía del Estado la cadena de custodia. Ya se nos entregó la cadena de custodia, después hicieron todas las investigaciones en función de las posibilidades de un explosivo o de un atentado. Iniciándose las tareas de investigación en materia de aeronáutica civil, dando paso al traslado de los restos hacia una zona que se pudiera inspeccionar los restos. De ahí se trasladaron ya los partes del helicóptero al hangar de la Procuraduría de la Fiscalía del Estado de Puebla para continuar con los apoyos esenciales de administración. Ahí ya se incorporaron después los canadienses, los americanos, los de la Comunidad Europea que también vinieron y los gentes de la Pratt & Whitney, de las turbinas y de los helicópteros. Las autoridades de investigación de accidentes extranjeros, los extranjeros, que después estuvieron participando en todos los estudios de laboratorio en la Pratt & Whitney y en Leonard en Italia, los directores no tienen la menor duda de que no hubo ningún hallazgo que pudiera pensarse en un atentado. Ya inspeccionaron todo. Obviamente, si los dueños de los helicópteros Leonard hubieran encontrado una pesquisa ahí de lo que en las pesquisas hubieran encontrado, le hubieran dicho, ahí está, mi helicóptero no tuvo nada que ver, eso fue un atentado. No hay absolutamente nada. Ahora bien, ya se han hecho todas las pruebas y nos informaron que el día 25 de este mes, o sea, dentro de unos días, estará escrito el reporte de los hechos, en donde van a estar incluidas todas estas cosas que acabo de decir. Y después, a partir de ese 25, ya con el reporte de los hechos, en donde se incorpora todo lo que se ve en la parte de la Fiscalía, en la parte de la Procuraduría, en la parte de Marina, etcétera. Una vez que está, ya se van a reunir los expertos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, canadienses, europeos y americanos, con los fabricantes de las partes, los de Pratt & Whitney, los de Leonard y los de los electrónicos del aparato para hacer el dictamen final del accidente. Por eso digo que yo estimo, pero es una estimación, no depende de mí, que a finales de noviembre ya pudiéramos tener el dictamen de todas estas cosas. Porque el día 25 estará ya el rato de todo lo que se hizo y ya no hay mucho más que hacer, ya se inspeccionó absolutamente todo, pero después con la gente de la Procuraduría de Puebla, con la gente de la Fiscalía de aquí, con sus reportes y lo que haya sucedido del informe que tenga la Secretaría de Marina, ya se hará el dictamen final de cuáles son lo que suponen que son las causas del accidente. El senador Guadiana, ya había el sombrero. Al senador Guadiana le informo lo siguiente. Estamos viendo, desde luego, veremos lo que nos está diciendo de las carreteras que tienen que ver con su estado. La Saltillo-Monterrey se va trabajando. Estamos atrasadones ahí, pero estamos metiéndole
velocidad. Y bueno, recibimos su sugerencia y aquí el ingeniero Cedric va a ver qué ahorros hace para echarle más piedritas, como dice usted, allá al pavimento. Ahora, señor senador, usted dice que es una pena que no participe la Secretaría de Santa Lucía. No, sí estamos participando. La Secretaría de la Defensa se llama Construir, porque es el constructor. Pero yo decía que estamos trabajando, hemos participado en el espacio aéreo y hemos seguido con ellos, en coordinación con ellos, en la definición del plan maestro del aeropuerto, porque en este momento se va a arrancar las obras, pero queremos que en paralelo se vaya la gente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la gente del CENEAM trabajando con ellos para que se vayan cubriendo todos los asuntos que nuestra experiencia nos indica que debe cubrirse. Vamos a trabajar con ellos. Estamos en una plena coordinación. No tenemos ahí el menor problema. Quiero decirle que no es una plena coordinación, es una coordinación impresionante, porque los ingenieros militares y sus gentes, pues ahí sí que por el flaco derecho y trabajan 3 turnos de veras y vamos a hacerlo muy rápidamente. Entonces, el grupo de trabajo que está constituido para el aeropuerto de Santa Lucía es Serena, que es la responsable de la construcción y la contratación de las obras. El grupo aeroportuario de la Ciudad de México, que aquí está el director, que tiene que ver con la gestión de proyectos ejecutivos y el plan maestro. Está interviniendo en el plan maestro porque el grupo aeroportuario de la Ciudad de México coordinará la operación de los 3 aeropuertos. ASA, que está dando la asesoría técnica y las mejores prácticas en construcción de aeropuertos con la gente que tenemos disponible. El CENEAM, que es la asesoría técnica en temas de prestación de servicios a la navegación aérea. Y ahora la AFAC, antes la Dirección General de Aeronáutica Civil, es la agencia que tiene que autorizar en su momento los proyectos ejecutivos aeronáuticos, el plan maestro, el plan de infraestructura, la reestructuración del espacio aéreo, el programa maestro, y tiene que dar autorizaciones después quinquenales una vez que opere el aeropuerto como aeropuerto civil. Pero lo que estamos haciendo es no esperar a que nos lleguen las cosas, así lo hicimos, sino acompañar toda la construcción con los ingenieros militares para que todo esté resuelto en el camino. Muy bien. Quisiéramos agradecer al señor secretario Javier Jiménez Espriu, al ingeniero Cedric Iván Escalante Sauri, subsecretario de Infraestructura, al ingeniero Salma Jalife Villalón, subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, al ingeniero Carlos Alfonso Morán Moguel, subsecretario de Transportes, al ingeniero Gerardo Enrique Utrilla Gutiérrez, director general de Caminos y Puentes Federales, al ingeniero Gerardo Ferrando Bravo, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, y al ingeniero Héctor López Gutiérrez, coordinador general de Puertos y Marina Mercante. Todos ellos, su presencia, su información, los datos que nos han revelado el día de hoy. Quiero simplemente terminar agradeciendo la presencia de ustedes en este recinto para dar cuenta de lo realizado durante el periodo que comprende este primer informe de la Administración Federal, lo cual es evidencia de la amplia disposición de colaboración entre los poderes y la vocación por rendir cuentas a la sociedad representada en este Senado de la República. Con ese mismo ánimo de colaboración, hago propicia la ocasión para entregar al señor secretario una relación de los temas de iniciativas y minutas pendientes aquí en el Senado, a efecto de que pudieran emitir sus comentarios para contar con la opinión de la Secretaría y están en condiciones de dictaminar las iniciativas pendientes. Por otra parte, informa a la Comisión que la versión estenográfica de esta comparecencia será remitida a la mesa directiva del Senado para su posterior envío a la Secretaría de Gobernación y que pueda formar parte de la glosa del primer informe de gobierno del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, siendo las 15:10 del día 21 de octubre de 2019, se da por concluida esta comparecencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, pues de esta manera se